Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo estoy aquí de vuelta con un nuevo vídeo y además un vídeo que me habéis pedido muchísimo desde que el otro día os dejé la review de mi nueva freidora de aire. Y es que me habéis pedido varias veces, muchas de vosotras, que os hiciera un vídeo con recetas y cosas que podíais hacer con la freidora para sacarle mucho más partido. Así que hoy vengo dispuesta a enseñaros todas esas cosas que podéis hacer para que a partir de hoy vuestra freidora de aire sea vuestro gran aliado en la cocina y podáis hacer un montón de recetas con ella, como lo podríais hacer en un horno convencional, en una sartén o una plancha. Así que si queréis saber todas las cosas que voy a hacer con ella, no te pierdas el vídeo y eso sí, quédate hasta el final porque te aseguro que te voy a sorprender y mucho. Y vamos con la primera de las recetas, que vamos a preparar un pollo con rebozado crujiente. Ya vais a ver que lo vamos a hacer sin nada de grasa y el resultado es espectacular. Si conocéis el típico pollo del Kentucky Fried Chicken, esta receta no tiene nada que envidiarle. Os aseguro que si lo probáis sencillamente os va a encantar. Lo primero de todo vamos a empezar salpimentando las pechugas. Y también le vamos a poner el zumo de medio limón. Las dejamos aquí que se nos marinen un ratito y mientras vamos a preparar el rebozado. En un bol ponemos un huevo, lo batimos un poco, añadimos la harina y un chorrito de la leche que tenemos y damos vueltas hasta que se haya disuelto toda la harina. Terminamos de incorporar el resto de la leche y vamos a poner también un buen pellizquito de sal y unas vueltas de pimienta. Y terminamos de mezclarlo todo junto. Y os tiene que quedar una mezcla como esta que, como veis, aunque es líquida, tiene bastante cuerpo. La reservamos un momento. Vamos poniendo a precalentar nuestra freidora durante 5 minutos a 200 grados. Y mientras vamos a ir aplastando los cereales o copos de maíz. Estos son los de tipo cornflakes, pero los que no tienen azúcar. Y los vamos a aplastar hasta que nos queden más o menos así, en trocitos pequeñitos, como veis. Y ahora toca rebozarla, y esto no puede ser más fácil. Vamos cogiendo la pechuga de pollo, la metemos en el rebozado que hemos hecho y la pasamos a los cereales. Para que se peguen bien los copos, aplastamos un poquito con la mano, las vamos reservando en un plato y hacemos lo mismo con el resto del pollo. Y con todos los filetes rebozados se van directos a la freidora. Y los vamos a hacer durante 15 minutos a 180 grados. Y más o menos cuando lleve la mitad de tiempo abriremos la freidora y les daremos la vuelta. Y pechugas de pollo listas. Pues es una pasada como queda el pollo crujiente y como habéis visto sin echarle ni una gota de aceite. Y os voy a abrir una para que veáis cómo ha quedado por dentro. Y si os fijáis el pollo queda súper jugoso y nada reseco por dentro. Para nosotros en casa es una de las recetas favoritas, preparar el pollo crujiente. Está increíble, os lo aseguro. Y otra de las cosas que nunca falta en mi casa cuando tomamos una crema o un puré son los picatostes. Y hacerlos en la freidora es una gozada. Quedan súper crujientes, con muy poquita grasa y muchísimo más ricos que los que compramos en el súper. Cogemos unas rebanadas de pan de molde y las partimos en cuadraditos. Las colocamos en un bol. Añadimos una pizquita de sal. Unas vueltas de pimienta negra, un poquito de ajo en polvo, damos unas vueltas para repartir las especias y rociamos con un spray de aceite de oliva. Mezclamos otra vez para que se reparta el aceite, añadimos otro poquito más y pan listo para llevar a la freidora y hacer nuestros picatostes.
Le damos un meneíto para que se reparta bien por la freidora y los vamos a poner 5 minutos a 180 grados. Y picatostes listos para poner en nuestras ensaladas o cremas. Ya veis cómo quedan súper crujientes y prácticamente sin nada de aceite. Están buenísimos. Y si hay una receta que en casa preparamos muy a menudo son las napolitanas de jamón de york y queso. En casa nos encantan a todos y no nos da ninguna pereza prepararlas. O si viene algún invitado a casa ya veréis que es una manera de sorprenderle con un picoteo súper sencillo y que a todos nos gusta. En un momento las hacemos o nosotros o nuestras hijas para merendar o cenar y nos chupamos los dedos con ellas. Lo primero de todo, cogemos nuestra masa de hojaldre, a ser posible que sea rectangular, y la dividimos en trozos dependiendo del tamaño que queramos nuestras napolitanas. Y antes de empezar a preparar las napolitanas, lo primero es precalentar nuestra freidora a 200 grados durante 5 minutos. Cogemos cada uno de los trozos de hojaldre, le colocamos una loncha de jamón de york, un trocito de queso y doblamos de manera que nos quede el queso dentro del jamón de york y luego cerramos bien con la masa de hojaldre. Para que nos queden así, no pasa nada si el jamón de york se sale por los lados. Y preparamos de la misma manera el resto hasta tener todas las napolitanas listas. Batimos un huevo y las pintamos por encima. Espolvoreamos un poquito de sésamo o si tenéis semillas de amapola también quedan genial. Y directas a la freidora que ya la tenemos precalentada. Y las vamos a hornear a 160 grados unos 20 minutos. Pues ahora mismo llevan la mitad del tiempo y por arriba ya están hechas. Les damos la vuelta y las terminamos de hacer el resto del tiempo que les queda. Y como os estáis dando cuenta en este vídeo, os estoy indicando tanto tiempos como temperaturas. Y aunque todos estos tiempos y temperaturas son generales para todas las freidoras, sí que tenéis que tener en cuenta que dependiendo de la potencia que tenga la vuestra, os puede tardar un poco más o un poco menos. Pero yo en este vídeo os doy las indicaciones de lo que a mí me queda bien en mi freidora. Yo os recomiendo que la vuestra, si no es la misma que yo tengo, vayáis controlando siempre unos minutos antes del tiempo que yo os digo. Y cuando estén hechas las sacamos de la freidora a un plato. ¿Y qué me decís de la pinta que tienen? Una receta rápida, sencilla y que queda terrible. Están buenísimas. Y fijaos cómo el hojaldre queda perfectamente hecho. Y como no, una receta que no podía faltar en la freidora es preparar nuestro propio pan casero. No solo es muy fácil, sino que además es rápido y con unos resultados increíbles. Tenemos un pan para desayunar en un momento. En un bol ponemos el agua templada y la levadura de panadería. Yo estoy usando levadura de panadería fresca, pero si queréis también podéis usar la que viene liofilizada. En ese caso tendríais que usar la mitad de la cantidad que os indico en la receta. Después vamos a añadir la harina, que yo tengo una mezcla de harina integral y harina normal, pero si queréis lo podéis hacer solo con harina normal o integral. Ponemos también la sal y el aceite de oliva y lo mezclamos todo junto con una espátula hasta que tengamos una masa que podamos trabajar con las manos. Cuando la tengamos la pasamos a la mesa para trabajar mejor y la amasamos durante 5 minutos. Y mientras tanto voy poniendo a precalentar la freidora durante 5 minutos a 80 grados. Una vez que la tenga le doy forma de bolita, la aplasto un poco con la mano, espolvoreo un poco de harina en la parte de abajo y en la superficie del pan, de manera que me quede un poquito enharinado. Y como veis, no solamente usamos la freidora para hornear el pan, sino que también la vamos a usar para fermentarlo. Y una vez que se haya precalentado, lo que vamos a hacer es dejarla enfriar unos minutos para que baje la temperatura y no se nos arrebate el pan. Cuando hayan pasado esos minutos, es el momento de colocar la hogacita de pan dentro y dejarla que fermente. Y con un cuchillo le vamos a ir haciendo unos cortes superficiales al pan por encima.
Pues ya ha bajado un poco la temperatura, colocamos un trocito de papel de horno en la base, con mucho cuidado colocamos nuestro pan dentro y lo volvemos otra vez a meter en la freidora. Y ahora tenemos que dejar que fermente el pan durante 30 minutos o hasta que veamos que ha doblado su volumen. Y fijaos cómo ha crecido el pan, pues ya lo tenemos listo para hornearlo. Pero antes lo voy a pulverizar con un poco de agua por encima. Y lo vamos a hornear durante 20 minutos a 170 grados. Y si te está gustando el vídeo, no te olvides de suscribirte al canal. Compártelo con tus familiares y amigos y yo así puedo seguir grabando vídeos como este que sé que os gustan un montón. Y como veis, al ponerle el papel no se queda igual de dorado por debajo, entonces yo lo que suelo hacer es que le doy la vuelta con cuidado de no quemarme y lo vuelvo otra vez a poner durante 5 minutos a 170 grados. Y ya tenemos nuestro pan listo y no sabéis lo bien que huele en toda la casa a pan recién horneado. Pues ahora solo queda ponerlo a enfriar sobre una rejilla y lo tendríamos listo para comer. Y para que veáis lo versátiles que pueden llegar a ser estas freidoras, otro de los usos que yo les suelo dar a menudo es para esterilizar tarros cuando voy a hacer mis conservas. Lo único que tendremos que hacer es lavar nuestros botes y tapaderas previamente con agua y con jabón. Los ponemos a escurrir y una vez que los tengamos secos, pues los metemos dentro del cestillo y para que me entren botes más altos, en esta ocasión le voy a quitar la rejilla. Coloco los botes y las tapas dentro y la pongo a 110 grados durante 15 minutos. Cuando hayan terminado los sacamos y los dejamos que enfríen y ya tenemos nuestros tarros listos para hacer nuestras conservas. Y aprovechando que os he enseñado a hacer pan, vamos a hacer otra receta. Vamos a preparar un pan relleno con ajo, perejil y queso. Es un pan completamente diferente, pero que está riquísimo y es ideal para acompañar carnes o pescados e ir cogiendo trocitos del centro de la mesa. Está increíble. Lo primero de todo le vamos a hacer unos cortes a nuestro pan, pero sin llegar a la parte de abajo. Y estos cortes se los vamos a dar en forma de cuadrados. Y muy importante, como os digo, no llegar hasta el fondo para que no se nos desarme la hogacita de pan. Después cogemos un bol, ponemos la mantequilla y la vamos a derretir unos segundos en el microondas. Cuando la tengamos vamos a poner un ajo prensado. Ponemos también un puñadito de perejil fresco y como media cucharadita de orégano seco. Añadimos también un pellizquito de sal y pimienta negra recién molida. Lo mezclamos todo bien. Cogemos nuestra hogacita de pan y la ponemos encima de un trozo de papel de plata. Y la vamos a ir abriendo y untando poco a poco el pan por dentro con la mezcla que hemos preparado. Y por último le vamos a ir también colocando el queso dentro de todos los huequecitos. Y aunque yo en esta ocasión no se lo voy a poner, si queréis también le podéis meter trocitos de bacon, de jamón de york, jamón serrano. Es un pan que como veis es muy fácil de hacer y que queda muy rico de varias formas. Y lo termino de untar por encima con el ajo y el perejil que me ha quedado. Y va directo a la freidora y lo vamos a poner durante 8 minutos a 180 grados. Y si te animas con alguna de las recetas que te estoy enseñando, por favor no olvides decírmelo en comentarios, porque ya sabéis que me encanta cuando me decís que vais a hacer esta receta o la otra. Me hace súper feliz saber que mis recetas os gustan y que luego vosotros también las hacéis en casa. ¿Y qué me decís? ¿Cómo ha quedado esta maravilla de pan relleno? Pues si queréis sorprender un día a alguien, prepararle este pan cuando venga a comer. Os puedo asegurar que os va a pedir la receta de cómo la habéis preparado. Y otra de las recetas que más nos gusta en casa y que la hacemos también muy rápidamente es hacer los huevos al plato. Ya veréis que es una receta muy fácil y que en 2 sencillos pasos la tenemos preparada. Antes de empezar vamos a poner a precalentar nuestra freidora durante 5 minutos a 200 grados. Lo primero de todo vamos a hacer las patatas, que como veis yo ya las tengo partidas en cubitos pequeños. Y les vamos a poner un buen puñado de sal y unas cuantas vueltas de pimienta negra recién molida. Las agitamos un poco para que se repartan las especias
y les echamos un chorrito de aceite de oliva, o como yo suelo hacer, lo que hago es que con el spray la rocío un poco. Remuevo otro poco para que se reparta el aceite. Y para saber que están perfectas, fijaos siempre en que la patata brille un poquito por fuera. Así estarán estupendas para que se nos hagan bien en la freidora. Y con la freidora ya precalentada, ponemos las patatas dentro y las vamos a hacer a 200 grados unos 20-25 minutos aproximadamente, porque tenemos muy poquitas. Y muy importante, cuando lleven la mitad del tiempo, sacamos el cestillo y las movemos un poco para que se nos hagan por igual. Y cuando ya las tengamos hechas, que las pinchamos con un cuchillo y están tiernas, vamos a añadir el bacon para que se nos dore junto con las patatas. Pues ya las tengo listas, ya han cogido color tanto las patatas como el bacon. Lo reservo un momento dentro de la misma freidora para que no se me enfríen. Y ahora vamos a coger unos boles o ramequines individuales. Y lo primero de todo, les vamos a colocar a cada uno de ellos un par de cucharadas de salsa de tomate. Después colocamos las patatas que hemos hecho con el bacon. Colocamos un huevo en cada uno de los boles. Pongo también un poquito de queso rallado. Y espolvoreo con perejil fresco por encima. Y sin necesidad de precalentar la freidora, porque ya la tenemos caliente de haber hecho las patatas, los coloco dentro del cesto de la freidora y los horneo durante 5 minutos a 175 grados. Y el tiempo en esta receta va a depender de cuánto os guste el huevo de cuajado. Si os gusta que quede muy cuajado, os recomiendo que lo pongáis un minuto más de lo que os indico. Y si por el contrario os gusta que os quede un poquito más líquido el huevo, bajarle un minuto. Y ya tenemos nuestros huevos al plato listos. Y como veis, la pinta que tienen es increíble. Así que os animo a que probéis a hacerlos en vuestra freidora de aire. Ya veréis cómo os van a encantar. Y otra de las cosas que me encanta hacer en la freidora es tostar frutos secos. Me parece que es súper cómodo y desde que las tengo siempre tuesto los frutos secos en ella, porque antes lo hacía en el horno y la verdad es que se tarda mucho más tiempo y además consumimos mucha más luz. Así que vais a ver que en la freidora es un momento tostarlos y quedan perfectos. Es tan sencillo como colocarlos dentro del cestillo y programarlos 5 minutos a 160 grados. Y frutos secos tostados y listos para hacer nuestras recetas, como por ejemplo las mantequillas caseras de frutos secos, que están increíbles. O también podemos hacer praliné o un montón de repostería. Bueno, y si hay algo que me encanta y que no podía faltar en este vídeo son los postres. Ya sabéis que me vuelve loca a hacer postres, así que con la freidora no iba a ser menos. Y vamos a empezar preparando unas magdalenas que os aseguro que no quedan bien, quedan perfectas. Vais a alucinar de verdad cómo quedan estas magdalenas, son increíbles. Y además quedan súper esponjosas y con un copete bien alto, que es lo que nos gusta a todos cuando nos comemos una buena magdalena. Pues vamos allá con la receta. En un bol ponemos los huevos y el azúcar. Y con unas varillas lo vamos a batir muy bien hasta que la mezcla haya blanqueado y triplicado su volumen. Pues esto ya lo tenemos y fijaos, esta es la textura que os tiene que quedar. Aproximadamente he estado batiendo unos 5 minutos para que os hagáis una idea. Pues ahora vamos a poner la ralladura de una naranja. Ponemos también la esencia o pasta de vainilla, como es mi caso. Y a medida que vamos incorporando el aceite poco a poco, vamos a ir batiendo a una velocidad lenta para evitar que se nos baje el batido. Cuando ya veamos que está bien integrado el aceite, paramos y vamos a añadir el queso. En esta ocasión yo estoy usando un queso fresco batido tipo Quart. Y si no tenéis este tipo de queso, también lo podéis sustituir por un yogur griego. Batimos unos segunditos más para repartir bien el queso en la mezcla a una velocidad lenta. Con una espátula rebañamos muy bien todas las paredes y el fondo del bol. Incorporamos ahora la harina junto con la levadura y la pizquita de sal y lo tamizamos todo junto a la mezcla.
Mezclamos un poquito primero con la batidora apagada para evitar que se nos levante una nube de harina y batimos lo justo hasta que veamos que ya no nos quedan restos de harina en la mezcla. Y muy importante, lo hacemos a la velocidad más baja que nos permita la batidora. Rebañamos de nuevo las paredes y el fondo del bol. Y por último, incorporamos el zumo de naranja a medida que seguimos batiendo a la velocidad más lenta. Y en el momento que veamos que está integrado, lo tenemos listo. Y para hacer nuestras magdalenas necesitamos los capacillos típicos para hacer las magdalenas, y yo, para que no se me abran y me queden mejor, lo que hago es que las pongo dentro de unas flaneras. Y aunque no es imprescindible usar las flaneras, sí que os lo recomiendo porque luego las magdalenas quedan muchísimo mejor, no se nos abren las cápsulas y nos van a quedar unas magdalenas mucho más altas, con un copete bien bonito y con mucho mejor aspecto. Vamos poniendo a precalentar nuestra freidora durante 5 minutos a 200 grados y ayudándome de una cuchara heladera voy a ir repartiendo la mezcla de las magdalenas dentro de los capacillos. Y yo los suelo llenar como un poquito más de 2/3, como veis. Para que me quede una capita crujiente le pongo a todas ellas un poquito de azúcar por encima. Pues ya tenemos nuestra freidora precalentada, sacamos el cestillo y colocamos dentro las magdalenas. Y dependiendo de lo grande que sean vuestros moldes o vuestra freidora, os van a entrar más o menos magdalenas. Inmediatamente las metemos para adentro para evitar que pierda el calor que tiene y las vamos a hacer a 175 grados 12 minutos. Cuando acabe el tiempo abrimos y comprobamos pinchándolas con un palillo que están bien cocidas. Si vierais que el palillo sale un poco húmedo, volvéis otra vez a cerrar la freidora y lo ponéis un minuto más, y así hasta que las tengáis listas. Y en cuanto estén las sacamos y las ponemos a enfriar en una rejilla. Y si quieres seguirme un poquito más de cerca y saber lo que hago en mi día a día, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales. Allí por historias os cuento siempre cositas o os subo algún tip o alguna receta. Así que si te animas, no dejes de pasarte por allí. Y si te apetece mandarme un mensaje, ya sabéis que siempre estoy encantada de contestaros. Pues magdalenas listas, mirad qué buena pinta tienen. Al final las he hecho de 3 formas distintas. Estas que son las normales, que suelo llevar el azúcar por encima. Estas otras que le he puesto nueces y azúcar, y estas que las he hecho con pepitas de chocolate. Como veis, la misma masa se puede variar y hacerlas de forma completamente distintas. Han quedado bastante altas, esto es por lo que os decía, al haberlas puesto dentro de la flanera se cuecen perfectamente tanto por arriba como por abajo, quedan perfectas. Y vamos con la última receta, que también es una pasada. Vamos a hacer una tarta de queso en la freidora. Sí, estáis escuchando bien, una tarta de queso, y vais a alucinar con el resultado, os lo aseguro. Porque es tan fácil como juntar todos los ingredientes de la receta y triturarlos. El queso Filadelfia, un queso fresco de Burgos, los huevos, la nata, el azúcar, la harina y la ralladura de limón. Y mientras que se nos tritura, aprovechamos para ir poniendo a precalentar la freidora a 200 grados durante 5 minutos. Y para que luego os quede una tarta de 10 es muy importante que la textura os quede muy fina. Cuando lo tengáis, cogéis un molde que os entre en el cestillo de vuestra freidora y antes de colocar la mezcla dentro le vamos a poner un trocito de papel de horno, que lo que hago es que lo mojo previamente y lo arrugo con las manos para que luego me permita adaptarlo mejor al molde. Por cierto, hace unos días os subí a mi canal de YouTube otra receta de tarta de queso que os la voy a dejar por aquí para que vayáis a verla si queréis. Vertemos toda la mezcla dentro del molde. Con una tijera recorto un poco el exceso de papel para evitar que se me queme dentro de la freidora. Y con la freidora ya precalentada colocamos nuestro molde dentro y la vamos a hornear a 160 grados durante unos 35 minutos aproximadamente. Y si veis que a media cocción se os empieza a dorar mucho por encima, lo sacáis un momento y con mucho cuidado de no quemaros le ponéis un trozo de papel de albal por encima para evitar que se os siga dorando.
Y tenéis que intentar que el papel de plata os quede muy bien enganchado en el borde, porque pensar que dentro circula el aire y si no se os podría levantar y pegar en la resistencia que tiene arriba la freidora. Y lo llevamos de nuevo a la freidora hasta que al pincharlo con un palillo salga limpio. Pues la acabo de sacar de la freidora y al pincharla con el palillo ya sale limpio, así que está perfecta. Y como veis baila un poquito en el medio, así que estupendo. Esto quiere decir que nos va a quedar súper cremosita. Pues con mucho cuidadito de no quemarnos, la sacamos del cestillo y la ponemos a enfriar sobre una rejilla. Y fijaos qué pinta más impresionante tiene, pues la dejo enfriar y os enseño cómo ha quedado por dentro. A mí me encanta dejarla reposar toda la noche en la nevera porque me parece que no solamente cambia su sabor, sino que también cambia su textura y hace que después estén más ricas. Y yo lo que os recomiendo es que este tipo de tartas las dejéis siempre de un día para otro. Que esto también es importante, que cuando hacemos este tipo de preparaciones no solamente se nos hagan por arriba, sino que también se nos hagan tanto por los bordes como por el fondo. Y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado el interior. Y si miráis bien el interior de la tarta, como veis está cremosita pero consistente. Tiene una textura perfecta, ideal para estas tartas de queso. Una maravilla de tarta que tenéis que probar. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Y como ya habéis visto, os he dado 10 ideas para que le saquéis mucho más partido a la freidora. Y me encantaría saber cuál de todas las recetas que te he enseñado te ha llamado más la atención, cuál es la que más te ha gustado y cuál es la primera que te vas a animar a hacer. Y ahora sí, yo por hoy ya me despido, pero recordad que nos vemos en unos días con nuevas recetas. ¡Hasta luego!